De viva voz el doctor Eduardo Rosales, académico de la FES Acatlán de nuestra UNAM y un prestigiado internacionalista. Eduardo, te agradezco como siempre tu generosa participación con nosotros. Mi querido Ricardo, un gusto, un honor estar en este espacio. Un fuerte abrazo para ti y para toda tu muy informada teleaudiencia. Eduardo, en los protocolos diplomáticos, en el lenguaje internacional que tiene que ver con las relaciones entre diversos gobiernos, ¿existe este término de una pausa? No, mi estimado Ricardo, ¿no? Francamente, pues como tú lo acabas de señalar, pues sí nos tiene sorprendidos, en cierto sentido. Son declaraciones burdas, tristes, penosas, indignantes y hasta vergonzosas, ¿no? Francamente. Y bueno, pues fíjate que yo coincido con todos aquellos que señalan que estas declaraciones son una cortina de humo, pues como para desviar la atención de las revelaciones sobre su hijo, y también pues para ocultar pues la recesión económica, el clima de violencia y criminalidad que se vive aquí pues en todo el país, la inflación, el aumento de la pobreza y muchos otros problemas que padece México. Por otra parte, pues sí son declaraciones, también se pueden calificar de estridentes, de pirotecnia, ¿no? Para tratar de recurrir a este viejo recurso de crear un enemigo común y aumentar sus ratings y el apoyo, ¿no? Para sus iniciativas y sus proyectos, por ejemplo la reforma eléctrica. Y también pues con estas declaraciones pues nos damos cuenta que el presidente no oye, no ve, no consulta, pues no se asesora, es aferrado, es irrespetuoso, y perdón que lo diga, pero es hasta irresponsable, ¿no? Irresponsable, es una persona liosa, rijosa, ¿no? Porque pues ahora viene, pues sí hubo corrupción con estas empresas en secciones anteriores, pues que se investigue y que se castigue a los responsables, ¿no? Así de sencillo. Y bueno, yo sí rescato también un elemento que acabas de señalar muy importante, con sus declaraciones podríamos decir que desconoce, ¿no? la importancia, la dimensión de las inversiones de ese país aquí en México. Las empresas españolas han invertido en nuestro país 75 mil millones de dólares, ¿no? Es algo así como el 15, 13, 14% de la inversión extranjera directa. En el sector bancario ahí están los BBVA, Santander, en el sector de energía ahí está Iberdrola, ahí en el sector está también, por ejemplo, Gas Natural Fenosa, si no mal recuerdo. En el turismo, Riu, Barceló, Sol Melía, Iberostar, Oasis. En telefonía pues está Movistar. En el sector ropa ahí está grupo Inditex, ¿no? De las tiendas Zara, en fin. Todas ellas brindan empleo y generan una importante derrama económica. También empresas de México en España, ahí está Cinépolis, Bimbo, Gruma, Grupo México, no sé, un largo etcétera, como por ejemplo Cemex, el mismo Pemex, ¿no? Ya somos dueños hasta de equipos de fútbol. Hasta equipos de fútbol, digo, ¿qué quiere decir pausar, no? Es ¿en qué sentido nos va a convenir? En fin, yo aquí lo que acabo de decir que es hasta una grosería, una cuestión irrespetuosa contra el gobierno español, porque le acaba de dar el beneplácito al nuevo embajador de México en España, el muy cuestionado Quirino Ordaz. Y además, cuando el canciller Ebrard hace unos meses acaba de reafirmar con su contraparte española el carácter estratégico de la relación bilateral, el rey Felipe VI vino a su toma de posesión, el presidente Pedro Sánchez pues fue el primer mandatario extranjero en visitarlo. En fin, no se entiende francamente esta necesidad de pensar innecesariamente las relaciones. Ya lo hizo con Panamá y ahora lo hace con España. Francamente,
francamente no se entiende, mi querido Ricardo. Ahora, ¿cómo se explica esta animadversión a todo lo español? Recordemos que el presidente le pidió al rey que se disculpara por los excesos y los crímenes cometidos durante la conquista. Ahora también con esta declaración le envía una carta para plantear lo de la pausa, en fin. ¿Cómo se explica esta reacción gástrica, yo diría, hacia todo lo español, Eduardo? Pues debe haber por allí algún resentimiento oculto, debe ahí por ahí existir una fijación mental, porque esto ya raya en lo patológico. Oye, pues si la vuelvo al español. Eso es lo que no se entiende. Bueno, no lo entienden ni los españoles, pero lo peor del caso es que no los entendemos ni nosotros. Ahora, si tú me lo permites, sí, en una lectura más de fondo, pues México penosamente carece de objetivos de política exterior claros y definidos, y en materia de diplomacia la situación es todavía peor. Ahí tenemos hace unos días pues las pésimas designaciones de embajadores y de cónsules, los casos de Salmerón, de Jesús, ¿no?, que han tensado también innecesariamente la relación con otra, pues con la hermana República de Panamá. Es la ausencia del presidente en foros internacionales y en los que ha estado, muchos de ellos en línea, con pronunciamientos muy desafortunados y utópicos. Ahí está, recordarás, mi querido Ricardo, eso de sustituir a la OEA, ¿no? Eso del impuesto a las grandes fortunas para su plan mundial de fraternidad y bienestar, eso de que la ONU es un florero, en fin, ese tipo de declaraciones, pues que ya empieza uno a dudar francamente, de aspectos de salud mental, ¿no? Un México ausente en los grandes temas de la agenda internacional y además estos exabruptos, objeto de críticas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de España, y luego también lo que fue en su momento Panamá, y a veces hasta de mofa y de escarnio. Muy penoso lo que está pasando, mi querido Ricardo. Finalmente, ¿tú crees que se ponen en riesgo las relaciones, digamos, de tipo comercial, sobre todo cuando hablamos de que estamos en una crisis, hombre, y que tenemos más millones de pobres que nunca, etcétera, nos hace falta inversión? ¿Tú crees que esto pone en riesgo las relaciones, o cómo calificarías hasta ahora la reacción del gobierno español? No quiero inducir la respuesta, más allá de los medios, la reacción del gobierno español, ¿cómo la calificas? Y si se ponen en riesgo estas relaciones México-España. Fíjate que yo creo que aquí hay varios niveles, ¿no? En la relación entre México y España, o cualquier otro país, pero en este caso concretamente el de España. Y yo creo que sí se afecta, pero en el nivel político-diplomático. Pero en los otros ámbitos no creo que ocurra, francamente. Además, si no escala este problema, esta situación, y queda en este tipo de exabruptos, de dichos, de dimes y diretes, es precisamente por la mesura, fíjate nada más lo que vamos a decir, por la propiedad, ¿sí?, por lo respetuoso que es el gobierno español, ¿sí?, porque nuestra contraparte pues seguramente no va a reaccionar de esa manera. Entonces, repito, sí se enfría, sí hay distanciamiento, desde luego, con a nivel político diplomático, a nivel poder ejecutivo, pero en los demás niveles, afortunadamente para México, en estos momentos que tú bien señalas cómo estamos, creo que no va a haber afectaciones mayores. Nos queda un minutito. ¿Cómo queda la política exterior de México y cuál es el papel del señor Ebrard, el canciller, ante todo esto? Fíjate que es muy interesante lo que comentas. Ayer le preguntaron al señor Ebrard, cuando terminó la reunión con Kerry, si no más recuerdo, que vino ayer para ver esta cuestión de la reforma eléctrica, otro problema con Estados Unidos. Pero bueno, ¿me permites, Eduardo? Mira, sí, nos gana una pausa, esa sí es pausa de Adebis, y te escuchamos al concluir esa pausa, ¿sí, por favor? Adelante. Le preguntaba a Eduardo Rosales si
estos dichos, estas designaciones apresuradas en el caso de España y de Panamá, y todo este afer y los insultos a la secretaria de Relaciones Exteriores de Panamá, ahora estos dichos, en fin, si están atropellando no solo hacia afuera, sino también hacia adentro la política exterior de México, que se supone debiera estar a cargo en primera instancia de Marcelo Ebrard. ¿Cómo queda el canciller ante todo esto? Mi estimado Ricardo, pues fíjate que en algunos temas parece ser que el canciller tiene un papel absolutamente marginal, y quizá ni estaba enterado de lo que iba a decir el presidente, a tal grado que cuando se le preguntó ayer, después de esta reunión con Kerry, pues ni siquiera contestó, evadió evidentemente la pregunta y bueno, se fue apresuradamente, como que falta que la digiera, ¿verdad? Y que trate de buscar qué es lo que va a contestar. Ahora, me parece que a él le va a tocar llevar a cabo la famosa operación cicatriz, a minimizar los impactos de estas declaraciones, pero entonces se ve una total descoordinación entre el Ejecutivo y el canciller. Bueno, y esto pues pone en evidencia Monreal en el Senado. Monreal en el Senado se dijo sorprendido, y se supone que en el Senado, entre las atribuciones y obligaciones del Senado, está cuidar la política exterior. Exactamente, y si nos vamos hasta más lejos, pues esto va en contra, ¿no?, de algunos de los principios de política exterior, como esto de la negociación, como el diálogo, como la concertación, como la cooperación, pues va en contra de esa lógica, ¿no? Entonces, contradictorias, innecesarias, penosas, y además exhibe, repito, esta descoordinación, este desconocimiento y esta fricciones, incluso dentro de su propio gabinete. Muy penoso lo que está ocurriendo, mi querido Ricardo. Como siempre, Eduardo Rosales, académico de nuestra UNAM, un prestigiosísimo internacionalista. Gracias de verdad, Eduardo, por estar con nosotros. Un abrazo y un saludo, mi querido Ricardo, para ti, para tu equipo y desde luego para toda tu muy informada teleaudiencia. Gracias.